Muy bien, vamos a ver el día de hoy una nueva técnica de integración, lo que se conoce como las integrales por sustituciones trigonométricas. Para entender este tipo de aplicaciones se utilizan específicamente cuando tenemos cualquier tipo de integral de la siguiente manera: una raíz cuadrada de un término, esta es una constante al cuadrado, a representará una constante, y u representa cualquier función de x, o sea, una constante al cuadrado menos una función de x al cuadrado, o una constante al cuadrado más una función de x al cuadrado, o este otro caso que es una función de x al cuadrado menos un a al cuadrado. Eso se refiere a esto para casos donde el valor de la a es constante y debe ser mayor que 0. Los casos anteriormente mencionados se apoyan de las identidades pitagóricas que se escriben a continuación. Por ejemplo, en este caso nos va a servir la identidad pitagórica 1 menos seno cuadrado del ángulo por el coseno cuadrado del ángulo, o 1 más tangente cuadrado del ángulo por secante cuadrado del ángulo, o secante cuadrado del ángulo menos 1 por tangente cuadrado del ángulo. Este tipo de identidades trigonométricas son las que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, algunas directrices importantes para las sustituciones trigonométricas, donde siempre en todos los casos a tiene que ser mayor que 0. Cuando tenemos nosotros la constante menos la variable, vamos a utilizar la sustitución a por seno del ángulo. Cuando tenemos la suma, vamos a utilizar la variable tangente, y cuando tenemos la variable de x menos la función, la constante al cuadrado, vamos a utilizar la función secante. ¿Cómo? Pues o por qué, específicamente el nombre lo dice, es una sustitución trigonométrica, y esta sustitución trigonométrica nace de la relación de un triángulo como el que vemos a continuación, donde, por ejemplo, en este caso vamos a tener en el ángulo opuesto, el cateto opuesto al ángulo, vamos a tener la función que en este caso sería la x, o la función que tiene la x. La diferencia entre la hipotenusa menos la x va a ser el cateto adyacente, y la hipotenusa es la constante. Esto es importante, en este caso la hipotenusa es la constante, la variable de x sería el opuesto, y el adyacente sería el teorema de Pitágoras que complementa esta relación. Muy bien, si esto es cierto, entonces si buscamos el ángulo es igual, lo importante es eliminar la expresión que tiene la raíz. Esa es la clave de las sustituciones trigonométricas, que nosotros eliminemos la función que tiene la raíz. Entonces en este caso, si yo tengo el seno del ángulo que es igual a u partido a, ¿verdad? Porque se elimina, es la relación que no toma en cuenta el cateto adyacente o el cero opuesto y la hipotenusa, o sea, u partido a. Despejamos a, pasa a multiplicar, entonces me quedaría u es igual a por seno del ángulo. Y de esta manera es como nosotros encontramos esta relación de que u es igual a por seno del ángulo a través de esta sustitución trigonométrica. Siempre tomando en cuenta que en este caso la u es el opuesto, pero ahora tenemos la a aquí en el adyacente, entonces la hipotenusa será el teorema de Pitágoras. Si nosotros vemos aquí, la función que eliminaría la función más compleja es la función tangente, porque tangente del ángulo es el opuesto partido del adyacente, o sea, tangente del ángulo es u partido a. Si despejamos esta función, me queda que en la función, la u es igual a por tangente del ángulo. Entonces ven, aquí estamos nosotros eliminando la opción de utilizar la función más compleja, ¿verdad? Y finalmente, en el caso de que nosotros tuviéramos la forma compleja aquí en el opuesto, entonces vamos a tener aquí, según la fórmula, la hipotenusa es u y el cateto es a. Entonces vamos a utilizar la función coseno. Coseno del ángulo es u partido a. Cuando nosotros despejamos, ¿verdad? Si queremos despejar la u, si se dan cuenta, en todos los casos la u queda en el numerador para que sea fácil de despejar, pero en este caso nos queda en el denominador. Entonces utilizamos la función inversa del coseno, que sería el secante. Entonces aquí despejamos y ya nos queda la función trigonométrica. Entonces, por esa relación, cuando tenemos la constante al cuadrado menos la variable x, vamos a utilizar seno. Cuando tenemos la suma, o sea, la suma, ¿verdad?, de la constante y la variable x, vamos a utilizar tangente. Y cuando es la función de x al cuadrado menos la constante, vamos a utilizar la función secante. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para entenderlo de esta manera. Tenemos una expresión que, como podemos observar, en este caso es una raíz cuadrada, ¿sí?, compleja para integrar, porque tenemos aquí la función. Entonces vamos a hacer la sustitución trigonométrica. Si se dan cuenta, tenemos la constante menos
la variable de x al cuadrado. O sea que estamos hablando de este caso, la constante menos la variable x al cuadrado. Por lo tanto, la función que nos sirve a nosotros va a ser la función seno. Vamos a ver entonces, si nosotros vemos acá, aquí está el triángulo que haría de esta manera. Recordemos que aquí dice u, o sea es la raíz cuadrada de x, en este caso sería x, y a cuadrado, y aquí dice a, entonces la raíz cuadrada de 9 va a ser 3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que utilizar la sustitución con la función seno. X, ¿verdad? Que sería x sería igual a por seno del ángulo, según lo que nosotros tenemos aquí. U es igual a por seno del ángulo, entonces sería x es igual a por seno del ángulo. En todos los lugares donde encontremos x vamos a colocar esta expresión, ¿verdad? Pues que sería 3 por seno del ángulo. Derivamos la función, si nos derivamos implícitamente de x, me queda de x, la derivada de 3 seno del ángulo, copiamos la constante, y la derivada de seno va a ser coseno del ángulo por un diferencial del ángulo. Esa es la derivada implícita de la función seno, ¿verdad? Entonces va a ser la derivada de seno es coseno por un diferencial del ángulo. Bueno, entonces venimos acá, vamos a escribir nuevamente, como dice que x al cuadrado, se dan cuenta nosotros en lugar de la x al cuadrado, vamos a utilizar esto que sería elevar al cuadrado esta expresión, que sería 3 por 3, 9, seno cuadrado del ángulo, por eso colocamos aquí 9 por seno cuadrado del ángulo, el 9 lo copiamos, menos 9 por seno cuadrado del ángulo. Vamos a factorizar aquí esta parte, vamos a simplificarla como lo vamos a explicar acá. Sacamos el factor común que sería 9 y me quedaría 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Si nos recordamos, había una identidad pitagórica que habíamos visto con anterioridad, que 1 menos seno cuadrado del ángulo equivale al coseno cuadrado del ángulo, son de las identidades pitagóricas, entonces hacemos la sustitución, ¿verdad? 1 menos seno cuadrado del ángulo sería coseno cuadrado del ángulo, sacamos la raíz cuadrada de 9, que sería 3, y la raíz cuadrada de coseno del cuadrado del ángulo, que sería coseno. O sea que toda esta expresión que tenemos acá se transformaría en 3 coseno del ángulo, pero cuando nosotros sustituimos el dx nos dimos cuenta que el dx es 3 por coseno del ángulo de diferencial del ángulo, que sería la expresión que tenemos acá. Con eso podemos ver que eliminamos la expresión 3 coseno del ángulo, 3 coseno del ángulo, sacamos la constante y la integral solo nos quedaría la integral del coseno al cuadrado del ángulo. Según lo que habíamos visto, siempre que tengamos una expresión al cuadrado del coseno vamos a utilizar las identidades de una identidad para simplificar, que en este caso es la que tenemos aquí, que el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1/2 de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Esta identidad nos sirve para bajarle el grado al exponente. Entonces vean, en lugar de utilizar coseno al cuadrado, utilizó la sustitución 1/2 de 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Al hacer esta sustitución, entonces me va a quedar 1/2 de 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Aplicamos la integral, sacamos la constante, ¿verdad? Que sería 1/2 por 9, 9/2. Integramos por separado la integral del diferencial del ángulo y la integral de el 2 coseno del ángulo, coseno de 2 veces el ángulo. Al integrar esto, ¿verdad? Nos damos cuenta de que la integral del ángulo sería simplemente el ángulo, y aquí sería la integral de coseno de 2 veces el ángulo, equivaldría a 1/2 del seno de 2 veces el ángulo, a través de una sustitución, porque eso es lo que se tendría que hacer para poder llegar a esta respuesta. En este caso vamos a proceder a explicar cómo logramos llegar nosotros a esta conclusión, o que la expresión que nosotros estamos obteniendo tiene la forma de 1/2, ¿verdad? Voy a explicarlo así rapidito para que esto quede de una manera clara y veamos por qué sale de esta manera la integral. Entonces, lo que sucede cuando integramos esta parte de acá, voy a hacer solo la integral de esto, es hacer una sustitución básica, ¿verdad? La integral del coseno de 2 veces el ángulo por un diferencial del ángulo. Vamos a asumir una nueva sustitución acá. Diremos que R es igual a 2 veces el ángulo, entonces el diferencial de R va a ser 2 de ángulo, ¿verdad? Si despejamos esto, me quedaría que el diferencial del ángulo es igual a de R medios. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando yo hago la sustitución aquí, esto va a ser la integral del coseno de R, porque esa es la forma en la que tenemos que integrar. Vamos a, esto tiene que quedar simple, y en lugar del de ángulo va a ser de R partido 2. O sea que vamos a tener acá de R, y aquí vamos a sacar el partido 2, es como poner 1/2 aquí. Entonces ya hacemos la integral del coseno, ¿verdad? La integral del coseno es seno, entonces va a ser seno de R.
O sea, y sí, ¿qué pasa si hubiera sido aquí un 3? Entonces aquí hubiera sido un tercio. Si hubiera sido aquí 5, entonces aquí hubiera sido un quinto, y aquí un quinto. Si hubiera sido un 11, entonces aquí hubiera sido un onceavo, y aquí un onceavo. Entonces podemos ahorrarnos esta sustitución multiplicando por un medio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Este 1 medio que está, este 2 está sacando 1 medio, y 1 medio por 9 medios me va a dar 9 cuartos. Por eso es que este 2 se transformó en 4, ¿verdad? Por la explicación que acabo de dar. Bueno, por eso me queda de la manera 9 cuartos de seno de 2 veces el ángulo más las constantes c. Vamos a hacer un ejemplo más para entender esto de la mejor manera, pero nos hace falta una parte importante. Recordemos que la integral era de x, entonces tenemos que regresarlo a su forma original, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que seno de 2 veces el ángulo es otra identidad trigonométrica que se convierte en 2 seno del ángulo por el coseno del ángulo. Pero ¿por qué lo tenemos que dejar en términos de seno y coseno? Porque seno y coseno nos permiten relacionar con los triángulos originales o con el triángulo original. El ángulo, si se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta de que la función al sustituirlo nos quedaría de esta manera, y tenemos que seno del ángulo es igual a x tercios. Seno del ángulo, miren acá, seno del ángulo, porque el ángulo es el que nosotros estamos buscando, es el ángulo teta, es el ángulo que está aquí. Entonces seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido del cateto hipotenusa. Por eso me queda esto. Si despejamos aquí el ángulo, porque lo que aquí me están dando es el ángulo, vamos a despejar, entonces seno pasa al otro lado a ser seno menos 1. Entonces en lugar de la expresión de ángulo vamos a poner 9 medios de seno menos 1 de x cubo tercios, más 9 cuartos, aquí hay un errorcito, perdonen, 9 cuartos es aquí, si es 9 medios, porque como esto es 2 veces seno del ángulo por coseno del ángulo, este 2, o sea, tendríamos el 9 cuartos que estaba originalmente, pero está multiplicando por este 2 que está aquí, entonces se transforma en 9 medios. Por esa razón es que esta expresión nos está quedando 9 medios. ¿De dónde salió este 2? De la identidad trigonométrica, y eso le quitó de 9, lo redujo de 9 medios, 9 cuartos a 9 medios. Entonces va a quedarme 9 medios del seno del ángulo. Seno del ángulo es x partido 3, ¿verdad? Y el coseno sería el coseno del ángulo acá. Si se dan cuenta, coseno del ángulo sería el cateto adyacente partido del cateto hipotenusa, ¿sí? O sea, es la expresión que tenemos acá. Entonces me va a quedar de esta manera: x partido 3, ¿verdad?, de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado partido 3, porque ese es el resultado del coseno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo, que es esto, por coseno del ángulo. Simplificamos nuevamente y me va a quedar 9 sextos, que sería igual a 3 medios, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí x medios prácticamente, de raíz cuadrada de 9 menos x medios más c. Vamos a ver la expresión aquí. Si simplificamos acá, tercera de esto es 3 y tercera es 1, 3 medios. Entonces aquí sería la respuesta 3 medios. Nos faltó el 3 aquí lo estamos colocando, ¿verdad? Muy bien, este sería el ejemplo, esta primera sustitución trigonométrica. Vamos a hacer una más. Aquí tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado partido x. Vemos que volvemos a caer a la constante menos la u, en este caso sería esta. Vamos a utilizar nuevamente el seno. Entonces me va a quedar este triángulo de esta manera, ¿verdad? Seno del ángulo es igual a x es igual a por seno del ángulo. Por lo menos en este caso nos damos cuenta que el cateto opuesto es 2x, entonces en lugar de la x vamos a colocar el 2x, ¿verdad? Y en lugar de la a vamos a colocar el 1, porque es el valor que estoy utilizando. Si derivamos implícitamente, la derivada de seno del ángulo es coseno del ángulo, y este sería 2 de x, o sea, hubiera sido 2 de x, pero este 2 lo quitamos y pasa a dividir. Entonces por eso es que ya no aparece aquí y aparece dividiendo acá. El coseno del ángulo es la raíz cuadrada de 1 menos 4x menos 1, porque sería el adyacente partido de la hipotenusa. Muy bien, vamos a hacer la sustitución respectiva, ¿verdad?
1 menos 4x al cuadrado, vamos a sustituir x por la expresión que encontramos, que sería seno del ángulo, ¿verdad? Entonces me va a quedar la expresión de esta manera. 1, que sería el valor que tenemos aquí, 1 menos 4x al cuadrado. Vemos esto nosotros, x, nos dimos cuenta que era seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, pero como aquí es 2x, vamos a pasarlo a dividir, entonces nos va a quedar esta expresión de esta manera. Entonces, veamos, yo tenía 2x es igual a seno del ángulo, por lo tanto x es igual a seno del ángulo partido 2, y esto me implicaría que si yo elevo al cuadrado la x, yo tendría un seno al cuadrado del ángulo partido 4. Entonces cuando yo sustituyo y tengo 4 por x al cuadrado, es como decir 4 por la expresión que encontré aquí, 4 por seno al cuadrado del ángulo partido 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Se elimina, y por eso la expresión que yo coloco acá ya solo es la expresión seno del ángulo, ¿verdad? Bueno, partido x, que si despejamos x nos damos cuenta nosotros que es seno del ángulo partido 2, que es la expresión que tenemos, o un medio de seno del ángulo, ¿verdad? Sustituimos el de x por su derivación implícita, que es la que tenemos acá, que es un medio del coseno del ángulo de ángulo. Eliminamos, si nos damos cuenta, se van, en este caso, los un medios, este un medio se va con este un medio que tengo acá, ¿sí? Aquí tengo coseno del ángulo, aquí tengo seno del ángulo, solo puedo eliminar el un medio, que fue lo que ya eliminé, y 1 menos seno cuadrado del ángulo se convierte en la función trigonométrica, donde me indica que esto es igual a coseno cuadrado del ángulo, ¿sí? Ya que tengo aquí el coseno al cuadrado del ángulo, le saco la raíz cuadrada y me queda coseno. Vamos a ver qué pasa. Tengo coseno partido seno, me va a quedar coseno por coseno, coseno cuadrado del ángulo, pero tengo coseno cuadrado del ángulo por 1 partido seno del ángulo, que sería como decir prácticamente, aplicando una identidad trigonométrica acá, el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Hacemos la división, me va a quedar 1 partido seno del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo dividido entre seno del ángulo, me va a quedar seno del ángulo. O sea que esto es un cosecante menos seno cuadrado del ángulo, y esta integral la conozco, ¿verdad? Vamos a continuar acá. La integral de la cosecante cuadrada del ángulo es logaritmo natural de la cosecante menos la cotangente, y la integral del seno del ángulo es coseno del ángulo. Si utilizamos las sustituciones que habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Que tenemos esto, entonces me quedaría cosecante, el cosecante es 1 partido 2x, y el seno es 2x partido 1, o sea que aquí me va a quedar, y el tangente es 2x partido raíz de 1 menos 4x. ¿De dónde están saliendo esas expresiones? De esta manera, el seno del ángulo es 2x partido del 1, porque el seno del ángulo, el ángulo es el que tenemos acá, entonces el ángulo es igual a, por ejemplo, el seno es igual al opuesto partido de la hipotenusa, o sea 2x partido 1, el secante sería la inversa del seno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la inversa de 2x partido 1? 1 partido de seno, 2x. Y la tangente sería el adyacente, que sería el 2x. La tangente es opuesto partido adyacente, perdón, que sería raíz cuadrada de esto. Y la cotangente, que es la inversa, o sea que es como este sube y este baja. Y me quedaría la expresión que tenemos acá. Por esa razón, esto se transforma en esto en esto, y el coseno en esto que tenemos acá, ¿verdad? Muy bien, más c, y esa sería la respuesta que nosotros tenemos. Podemos sacar una suma aquí, como es el mismo denominador, y pues ya tenemos la expresión simplificada de esta manera. Vamos a hacer este último ejercicio, que ya con este nos damos cuenta que ya cambia, ya utilizando un signo más, y nos damos cuenta, el más utiliza esta sustitución que tenemos acá, o sea que vamos a utilizar la sustitución de tangente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerla, en este caso vamos a hacer un poquito más, vamos a terminar de hacer aquí con lapicerito. Entonces la raíz cuadrada del a sería 4, a cuadrado sería 4, entonces la raíz cuadrada de 4 sería 2, o sea que yo aquí tendría 2, y aquí tendría x, y aquí tendría yo la raíz cuadrada de 4 más, perdón, sí, pues de 4 más x al cuadrado. Vamos a hacer la sustitución. Si nos damos cuenta, ya sabemos que x en este caso es igual a 2
por el tangente del ángulo, derivamos implícitamente de x es igual a 2 y la derivada de tangente es secante por tangente. Esto es importante que lo tengamos presente. Bien, perdón, se me está viendo aquí. La derivada de tangente es secante al cuadrado del ángulo, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos acá. Y si tuviéramos un x al cuadrado, va a ser 4 tangente cuadrado del ángulo. Vamos a utilizar la sustitución aquí, entonces vamos a tener la integral de 1 partido 4 más, en lugar de la x al cuadrado vamos a poner 4 tangente cuadrado del ángulo, y todo esto lo vamos a tener elevado a la 3 medios. ¿Sí? Y en lugar del de x vamos a tener multiplicado por 2 por el secante cuadrado del ángulo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos esta parte acá. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, aquí vamos a trabajar un poquito, vamos a sacar el factor común, vamos a ocupar el 1, sacamos un factor común aquí que sería 4 y me quedaría 1 más tangente al cuadrado del ángulo, y todo esto lo tenemos elevado a la 3 medios. Acá, integral. Esto todavía está multiplicado por 2 secante del cuadrado del ángulo por, aquí se me olvidaba esto, como fue derivación implícita por un diferencial del ángulo, por un diferencial del ángulo. Va, entonces 1 más el tangente cuadrado del ángulo, que es esto que nosotros tenemos aquí, es otra identidad pitagórica, ¿sí? Y 1 más tangente cuadrado del ángulo es un secante al cuadrado del ángulo. Quiere decir que esta expresión se transforma en un secante al cuadrado del ángulo. Entonces vean cómo va simplificándose nuevamente esta parte de la expresión que tenemos acá. Me queda la integral de 1 partido 4 por la secante al cuadrado del ángulo, y todo esto ya está elevado a la 3 medios por 2 secante al cuadrado del ángulo por un diferencial del ángulo. ¿Qué va a pasar si sacamos la raíz cuadrada? Entonces tener mucha paciencia para esto. La raíz cuadrada de 4 sería 2, o sea, es como decir esto, ¿verdad? Yo tengo 4 elevado a la 3 medios, es como tener 2 al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Qué va a pasar? Se van a eliminar los 2 y es como tener 2 al cubo, o sea que esto me va a quedar un 2 al cubo por secante al cubo del ángulo, ¿verdad? Porque ya es simplificando esto que tenemos acá, o sea, con esto me va a dar el 2 al cubo, y esto con esto me va a dar el secante al cubo, o sea, lo que eliminamos es el denominador 2. Esto está multiplicado por 2 secante al cuadrado del ángulo por un diferencial del ángulo, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si nos damos cuenta, podemos simplificar. Aquí tengo este 2 que está aquí, voy a eliminar a este, me va a quedar un 2, o sea que es como tener un cuarto ahí, sacamos ese un cuarto por la integral de 1. A ver, de una vez podemos simplificar aquí, ¿verdad? Este secante cuadrado elimina a 2 del denominador, entonces esto es 1 partido secante del ángulo por un diferencial del ángulo. Pero la secante del ángulo es equivalente a el coseno. Voy a tener la integral, la secante es la inversa del coseno, entonces voy a tener coseno del ángulo por un diferencial del ángulo, y la integral del coseno es seno del ángulo. Lo vamos a regresar todo a la forma original, como es seno. Nos damos cuenta que si este es el ángulo, el seno del ángulo
es igual al cateto opuesto partido el cateto hipotenusa, ¿sí? Entonces ya la expresión va a ser 1/4 seno de x partido la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. En otras palabras sería x partido, vamos a ver acá, x partido 4 raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado, ya más c. Y esta sería la respuesta de la integral. Bueno, eso es todo, espero les sirva bastante y muchos éxitos. Siempre sigan estudiando con muchas ganas.